Si escribes tests en Apex, sabes perfectamente que la preparación de datos puede ser un auténtico dolor de cabeza. Hoy vamos a ver cómo una sola anotación, @testsetup, va a hacer que los tests sean más limpios, más rápidos y, sobre todo, mucho más fáciles de mantener. ¿Empezamos? A ver, seamos sinceros. ¿Cuántas veces hemos copiado y pegado el mismo bloque de código para crear datos de prueba? Creas una cuenta, luego un contacto y lo repites en cada método de test. Es una tarea repetitiva que nos quita tiempo y, para qué negarlo, ensucia el código. Para solucionar esto, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a identificar bien el problema del código repetitivo. Luego, presentaremos la solución, @testsetup. La veremos en acción, repasaremos algunas consideraciones clave y terminaremos con un pequeño ejercicio práctico para que todo quede claro. Vale, vamos a meternos de lleno en la primera parte, el problema del código repetitivo. Es que es fundamental entender por qué la forma, digamos, tradicional de preparar datos en cada test no es, ni de lejos, la más óptima. Fijaos en este esquema. Es el pan de cada día, ¿verdad? El test method 1 tiene su propia configuración de datos, crea sus registros y luego ejecuta la prueba. Y justo al lado, el test method 2, pues hace exactamente lo mismo. Cada test repite el mismo trabajo de preparación. Esto no solo es redundante, es que si algo cambia en esos datos, hay que ir a corregirlo en un montón de sitios. Un lío. Y aquí, justo aquí, es donde entra nuestro protagonista. La solución eficiente, la anotación @testsetup. La idea es simple, pero muy potente. Crear los datos de prueba una sola vez y reutilizarlos en todos los métodos de test de la clase. Así de fácil. Entonces, ¿qué es exactamente @testsetup? Pues, en pocas palabras, es una anotación que le ponemos a un método en nuestra clase de test. Lo que hace la plataforma Salesforce es ejecutar este método una única vez, antes que ningún otro, para crear un conjunto de datos base que estarán disponibles para el resto de la clase. Vamos a ver cómo funciona esto por debajo, que aquí está la magia del asunto. Primero, se ejecuta el método con @testsetup, y ojo, una sola vez. Segundo, este crea los registros base en la base de datos de prueba. Y tercero, y esto es lo más importante, cada test recibe su propia foto, su propia instantánea aislada de esos datos. ¿Qué significa esto? Pues que si un test modifica o borra un registro, los demás tests ni se enteran. Todos empiezan desde el mismo punto de partida, limpio y conocido. Está claro que la mejor forma de entender su poder es viéndolo en acción. Vamos a comparar directamente el código de antes con la versión mejorada. Y esto lo ilustra a la perfección. A la izquierda, el código repetitivo que vimos. A la derecha, la maravilla con @testsetup. La creación de la cuenta se ha movido a un único método setup. ¿Y qué pasa con los métodos de test? Pues que se quedan limpísimos, centrados exclusivamente en su lógica de negocio. Los datos ya están ahí, listos para usar. La diferencia en claridad es brutal. Entonces, ¿qué se gana con esto? 3 cosas clave. Primero, eficiencia. Una sola operación de base de datos en lugar de una por cada test significa ejecuciones más rápidas. Segundo, legibilidad. Los tests se centran en la lógica, no en la preparación, van al grano. Y tercero, mantenimiento. Si los datos cambian, solo se modifican en un único lugar. Se acabó eso de ir buscando por todas partes. Por supuesto, como con toda herramienta potente, usarla de forma profesional implica conocer algunas reglas y buenas prácticas para sacarle el máximo partido y evitar problemas. Para usarlo bien hay que tener claras algunas reglas. Primero, el método siempre debe ser static. Segundo, una limitación técnica. No se puede usar en la misma clase que un HTTP Callout mock. Y tercero, y esto es clave para entender el aislamiento, aunque los datos se pueden consultar, si un test los modifica, ese cambio no afecta al siguiente. Cada test recibe la versión original. Esto además ayuda muchísimo a no superar los límites del gobernador, ya que centralizamos la creación de datos en un solo punto. Muy bien, ya está bien de teoría, que llega el momento de ponerlo en práctica. Vamos con un pequeño ejercicio para afianzar el concepto. El reto es el siguiente. Imaginemos un trigger en el objeto contacto. Hay que crear una clase de test para él. Primero, usar @testsetup para crear una única cuenta padre. Después, escribir un método de test que verifique que se puede crear un nuevo contacto asociado a esa cuenta. Y finalmente, un segundo método de test para verificar que se puede crear otro contacto diferente también bajo la misma cuenta. ¡A por ello! ¿Listos? Perfecto, pues ahora vamos a desglosar la solución paso a paso para ver cómo se aplica todo lo que hemos comentado. El primer paso es la base de todo, el método de setup. Como vemos aquí, su única función es crear ese registro central, en este caso, la cuenta padre. Se prepara una sola vez para que el resto de los tests puedan usarlo sin problemas. Ahora, el primer método de test. Fijaos en el flujo.
En lugar de crear una cuenta, la buscamos porque ya existe gracias al setup. Con esa cuenta ya disponible, nos centramos en lo importante, crear el primer contacto y verificar que todo funciona como se espera. Y pasamos al segundo método. El patrón es idéntico. Se vuelve a consultar la cuenta padre, que sigue estando disponible gracias a esa instantánea de la que hablábamos, y esta vez se crea un contacto diferente. Esto demuestra perfectamente cómo cada test puede reutilizar la misma base de datos inicial sin interferir entre sí. En definitiva, el objetivo de un buen test es que sea simple, legible y que esté centrado en una única cosa. Y como hemos visto, @test_setup es una herramienta fantástica que nos ayuda a alcanzar ese objetivo de una forma mucho más rápida y elegante. Y con esto terminamos. Ahora que la configuración de los tests está optimizada, la pregunta final es, ¿qué otros patrones de código en el día a día se podrían mejorar con principios similares de eficiencia y claridad? Ahí queda la reflexión. Gracias por el tiempo y hasta la próxima.